La última vez que hablé de manera ilusionada y con altas expectativas con respecto a lo que venía en la temporada de Huracán fue hace un año y en las 3 primeras fechas de la liga pasada. Y casi termina descendiendo. Así que esperemos que esta vez el efecto sea contrario y que realmente lo que parece que puede ser este equipo termine siendo, de que se cumpla ese potencial. Justamente por eso, y sin más preámbulos, analizamos Huracán 1, Instituto 0. Que guarda, dos equipos súper competitivos, dos equipos que quieren pelear por las copas, dos equipos que dieron un partido muy parejo, pero que finalmente el que tenía un plus, que puede ser por la gente, puede ser para algún que otro jugador, se lo terminó llevando. Buena victoria del Lobo. No fue el mejor partido que vi de ninguno de los dos equipos y también creo que por muchos tramos da la sensación de que lo más justo era el empate, porque no había muchos destellos, no había jugadores que estén en rendimientos altos en cuanto a los atacantes o creativos, no encontraban muchos enlaces, no había muchas paredes, no había muchas triangulaciones, no había muchas ocasiones de gol. Por lo general había pérdidas, pases mal realizados, controles demasiado largos, muchas recuperaciones, muchos pases largos innecesarios y que terminaban siendo pérdidas en pelotas divididas. Y por tanto, esto quiere decir el típico caos de partido en el que ninguno está cómodo, pero que al mismo tiempo ninguno está incómodo, porque ninguno puede hacer su juego, pero como el otro tampoco puede hacerlo, no sufren. Si de todas formas, y de manera bastante curiosa, hubo algo que terminó provocando un cambio. Y sucedió sobre el final del primer tiempo, la expulsión de Alarcón. Esta expulsión, de una manera u otra, fue un impulso por Huracán, que jugó con un jugador menos todo el segundo tiempo, pero que jugó mucho mejor. Y que cuando parecía de que el trámite iba a convertirse en un instituto aprovechándose de un partido que no estaba tan cómodo, pero ahora sí con la ventaja, hacer la diferencia, pasó todo lo contrario. El que hizo la diferencia fue el equipo que tenía menos jugadores y de la mano de una decisión táctica que fue inesperada y por tanto arriesgada, pero que fue útil, funcionó. Y ahí este es un ejemplo que tenemos que recordarlo como una buena muestra de que correr un riesgo no siempre sale mal. Y que cuando sale bien hay que reconocerlo. Y que sí, había un montón de razones por las que no hacer lo que se hizo. Pero se hizo. Y eso es lo meritorio. Haber tenido esa chance y encima aprovecharla en un contexto con mucha coherencia. Vamos a meternos ahora de lleno en este laberinto que puede ser un partido tan trabado, tan caótico, pero bueno, con la característica de cualquier análisis entrópico. Todo el tiempo había mucha gente en todos lados. Y esto es algo que impide mucho el hecho de poder jugar libre, cómodo, y hace que justamente el margen de error sea mucho más pequeño y de que cada vez que errás sea más probable que sigas cerrando. Porque el partido entra en una cadena, en un efecto dominó de desconfianza, de imprecisiones, de toma de decisiones más relacionadas con el asegurar y no con el arriesgarse a buscar algo mejor. En el instituto teníamos Cuello, Lodico, Duarczewski y Puebla. Y Rodríguez, que por lo general también está un poco más atrás. 5 jugadores que pueden estar en la zona del medio, interrumpiendo cualquier tipo de juego que quería hacer Huracán. Por momentos presionó, pero por lo general lo esperaba. Pero sí tuvo pequeños tramos donde intentó hacer la otra variante. En la de Huracán teníamos Massanti, Fertoli, Cabral, Echeverría y Alarcón. Evidentemente a uno de estos se puede considerar más delanteros barra extremos, pero al mismo tiempo también estaba mucho tiempo en la mitad de la cancha, principalmente cuando el rival la tenía. Y también lo podemos sumar a Puceto, que si bien se ubica como 9, juega mucho más atrás de lo que parece en la formación inicial, en ese cuadradito que aparece antes de que empiece el partido. Por tanto, una gran conglomeración de cuerpos hace que, evidentemente, una esfera de cierto tamaño tenga menos posibilidades estadísticas de pasar por los diferentes lugares. Esto sumado a dos equipos que se esforzaron, de que estaban marcando, de que estaban esforzándose voluntariamente en recuperar, interceptar, en marcar, hace que a ambos les cueste muchísimo. Hay una pequeña diferencia en los centrales. Considero que el Instituto tuvo un partido pésimo de Cabrera, pero pésimo dentro de una intención muy positiva que tuvo el ex Tigre, porque, claro, estaban todos marcadísimos. Cabrera se avanzaba con la pelota, conduciendo hasta mitad de cancha, buscando quizás esa oportunidad de generar un espacio. El problema es, cuando soltaba la pelota lo hizo casi siempre mal. Y varias veces eso mal que hacía terminaba generando una pérdida demasiado adelantada que le permitía a Huracán al menos tener cierto peligro. Pero la palabra peligro en el partido se vio muy poco. Por lo general había aproximaciones, ambos podían llegar a través de pelotazos largos, quizás más que nada a Instituto, de manera bien vertical, buscando a Santiago Rodríguez o a Suárez, que este pivoteaba y a veces lo encontraba justamente a su compañero, pero Huracán, si bien intentaba hacer un juego más colectivo y por esa razón los tramos de pelota con mayor cantidad de pases eran del globo,
no eran muy útiles. A la larga, Echeverría y Alarcón tuvieron un partido más flojo que de costumbre, entre los dos quedaban muy alejados, no se podían conectar, dependía mucho de Fertoli que estaba en otros lugares, entonces terminaban teniendo triangulaciones sí o sí con el lateral y con el extremo, pero eso pasa mucho menos que si tenés jugadores en el medio que te ayuden. Esto hacía que dependas mucho de ubicarte dentro de las bandas, y en las bandas el rival te acumula gente y medio que te bloquea. Dependés mucho del pase largo, y el pase largo cuando el rival está bastante replegado, evidentemente beneficia mucho al jugador que está esperando atrás a que vos hagas ese pase largo para cabecearla y volverla para el mismo lado, sacar a lateral o interrumpir la jugada. Por otra parte, cuando existían conducciones, gambetas o esos pases largos que salían bien, también se interrumpía mucho con faltas. Existieron muchos tiros libres cerca del área y que encima ninguno fue ejecutado de buena manera. De esta manera, los tiros libres que se generaban, que supuestamente son una recompensa después de que te cagaron una jugada que intentaste hacer, no servían para nada. Al final quedaba la barrera, iba al arco pero demasiado despacio, o el centro terminaba siendo totalmente anulado por una defensa que la despejaba. Entonces ambos equipos utilizaban el recurso de las faltas, ambos equipos se paraban bien y a ambos equipos les costaba atacar. Entonces la dinámica en el primer tiempo era floja, daba la sensación de que Instituto estaba un poquito mejor. Y digo un poquito mejor por el hecho de que ambos en ese juego, evidentemente el que más beneficiado va a estar va a ser el equipo que menos quiere tocar la pelota. Y que como Instituto se movía de manera más vertical, Puebla, por ejemplo, se puede volcar por banda y ser una especie de extremo y gambetear y conducir, y lo hace muy bien. Cuello se retrocedía buscando algún pase en profundidad un poco más hacia el medio, pero también se abría, se combinaba con su lateral, que en este caso era Bay, que ahora lo vamos a mencionar puntualmente. Suárez ya lo mencionamos, también mencionamos a Santiago Rodríguez, que se ubicaba por diferentes lugares, hasta a veces se retrasaba para tener pelota, pero más allá de los movimientos, que eso obviamente favorece a la verticalidad, porque sos un defensor, un mediocampista, sea quien sea, ¿no? Lo digo, tu Versailles, que tuvieron buenos partidos, pero que pudieron haberlos tenido, y ves jugadores que se mueven, la verticalidad surge fácilmente. No dependes de tener muchos pases, porque simplemente con un desmarque de otro lo encontrás. Entonces, en un juego que requiere menos pases, evidentemente un partido que no necesitas hacer muchos pases, no es que te conviene, también te incomoda, pero te conviene más que al otro que está buscando tener un juego más lento, más de posición, más de triangulación, más de concatenación larga de pases, y que evidentemente, por todo lo que pasaba en el medio, no servía. Podemos encontrar en todos los jugadores de Huracán pérdidas. Pérdidas haciendo malos pases, pérdidas teniendo conducciones en las que pifian, pérdidas de Puceto. Yo conté dos en todo el partido, de estas que son no forzadas, evidentes. Cabral tuvo pérdidas, Echeverría tuvo pérdidas, Alarcón tuvo pérdidas, una garrafalísima que casi termina en el gol del 1-0 en el primer tiempo. Finalmente, en esa jugada, Alarcón la tira para atrás en una de las pocas jugadas que presionó el Instituto, la tira mal para atrás, anticipa a Santiago Rodríguez, que creo que define, y la saca a la línea Carrizo. Así que ahí zafó mediante un muy buen partido que tuvo Carrizo en general, y que bueno, fue una intervención totalmente individual, pero también había sido un error totalmente individual. Por tanto, se opacaron o se anularon la virtud del defensor con la total y pura decepción técnica que aplicó el chileno en ese momento. Pero el punto es que sí, las pérdidas existían, las impresiones existían. Pero también por otro lado, o sea, Dubarcelski y Lodico tuvieron partidos muy flojos. No conozco mucho el primero de ellos, pero Lodico, que sabemos que tiene mucho talento y que ha tenido partidos muy buenos, con muchos pases muy interesantes, pinchados, en profundidad y demás, no estuvo preciso. ¿Alguna vez lo encontró a Cuello o a Bay o a Suárez? Sí, pero muy poco. O sea, tuvo un partido con poca creatividad, no fue relevante, no se hacía dueño de la cancha. Eso sí, no quiere decir que pueda tener una jugada aislada. La realidad es que nada de lo que estamos acostumbrados con Lodico. Instituto estaba más dedicado a, de los centrales o de un jugador que recibe la pelota desde el principio, saltear líneas. Esto, en un contexto como estaba el primer tiempo, lo beneficiaba levemente. Sumado a que el tener más pases quiere decir también más posibilidades de perder la pelota antes, porque evidentemente tenés pases que se emergen atrás, hacía la doble razón por la que el Instituto tenía más suerte. Porque claro, por un lado Huracán tenía más dificultades en el contexto en el que estaba. Porque era un contexto rasposo, con pocos espacios, y dependía de los espacios para poder jugar. Encima, como ya dijimos, separación entre los mediocampistas centrales, poca conexión y retroceso de los extremos. Los laterales se veían muy trabados por los defensores de banda del rival. No funcionaba lo demás. Pero sacando ese aspecto de lo rocoso de los pocos espacios, también tenía el sentido de que si intentabas meterte dentro de las rocas, intentabas meterte dentro del berenjenal de piernas rivales, la podías perder. Y la podías perder en zonas mucho más adelantadas que tu rival. Que tu rival, como la reviente directamente, va hacia delantero. Bueno, de última puede dividirla y perder todas las pelotas, pero no va a ser ninguna contra muy peligrosa. Porque al final la recupera en su propio campo.
pequeñas sumatorias de cosas, un equipo más pragmático, que encontraba a Rodríguez como un jugador bastante desequilibrante por leves momentos, y que también encontraba en Jonathan Bay un muy buen centrador, y para mí fue el mejor del primer tiempo, tenía eso. Tenía una leve mejoría que le permitía tener ocasiones más claras y casi irse ganando. Incluso cuando le expulsan al Alarcón, uno piensa, bueno, si Instituto ya estaba un poquito mejor en un partido en el que estaba bastante parejo, bueno, le expulsan al Alarcón, que es un jugador importante y que igual no estaba jugando bien. Ahora Huracán va a terminar perdiendo, o al menos en un partido que supone que debería ganar, no va a poder ganarlo. Fue todo lo contrario. Instituto, como ya dijimos, Bay era la mejor arma. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrarlo, ya que como ya dijimos toda la vida en los análisis de este canal, buscar al lateral es un pase que casi nunca te quieren interceptar porque es un pase muy arriesgado de hacer. Entonces, finalmente, si lo das, el lateral sube un poco y tira centros. Y lo hizo muy bien. Tiró 3, 4 o 5 centros que fueron peligrosísimos y que capaz que terminaron siendo despejados o no fueron chances claras, pero fueron buenos centros. Centros que solamente por existir ya hacen un poco de tensión en la cancha. Y la verdad que por esa razón Bay fue nominado a jugador de estos que le dan un premio al final del partido y demás. Y fueron los que estaban más compenetrados en todo el partido. Nada que ver con Franco, el otro lateral que prácticamente no participó. Ahora, algo interesante sería ahora preguntarle a la gente que no vio el partido o hasta la gente que vio el partido. Imaginemos que sos Huracán, te expulsan al Alarcón, que es tu número 5, y que por lo general encima siempre juegan con doble 5. O sea, Echeverría Alarcón, como mucho puede jugar Fertoli. ¿Qué harías? ¿Qué cambio ejecutarías? Evidentemente tenés jugadores que te estaban sobrando, porque Huracán no encontraba mucha habilidad en Basanti, que por lo general es un jugador muy regular, pero este partido no apareció tanto. No encontraba demasiados destellos en Cabral, que se conectaba un poco más con su lateral, pero que, como mucho, un poco más, porque a Ibáñez tiraba pases largos, pero hasta ahí, ¿qué haces? Creo que la decisión de sentido común que cualquiera podría pensar es: saco un extremo, pongo un doble 5 y sigo el partido como si nada. Es como mantener la formación, pero ahora en vez de 3 delanteros, 2 delanteros. Bueno, esto no lo hizo Kudelka, y Kudelka dijo, no, que Fertoli se ponga para atrás y se ubique más posicionalmente y que sigamos con 3 delanteros. Sabia decisión. Nos metemos dentro del segundo tiempo y vemos que en profundidad qué sentido tiene esto, ¿no? ¿Por qué es lógico? ¿Qué es lo que tuvo de bueno? Por un lado tenemos la parte empírica. Huracán evidentemente jugó mejor. Quizás el aspecto anímico de jugar uno menos con tu gente es como una especie de inyección de adrenalina de decir, no importa que tengo todas las de perder, así todo te voy a ganar. Eso puede ser la típica cosa que puede explicar una resolución tan impecable que tuvo de Huracán el segundo tiempo. Así todo creo que hay explicaciones que pueden ser más reales y no tan místicas, o al menos no tan psíquicas como es esta primera que acabo de dar. Y que, por un lado, tengamos en cuenta que hubo muchas mejorías individuales. Fertoli, al tener que retrasarse mucho más, al mismo tiempo tuvo mucho más pelota. Porque cuando salió Huracán, un instituto que no presionó en el segundo tiempo, como lo había hecho pocas veces en el primero, el jugador que antes tenía que esperar al Alarcón o Echeverría para recibir la pelota, ahora la recibía más rápido. Esto hacía que un talentoso como Fertoli esté obligado a recibirla primero y por tanto tenga más contacto con la pelota. Este siendo para mí uno de los mejores jugadores del partido, aportando con buenos destellos para la distribución de la pelota, algún que otro centro, alguna recuperación, alguna conducción interesante, que son muchísimas cosas que son súper útiles y que Huracán antes no estaba teniendo. Que, por ejemplo, no tuvieron en cuanto a ofensivo de Echeverría ni tampoco Alarcón en el primer tiempo. Y con Fertoli más atrás sí lo tuvieron. Por tanto, en ese sentido, tenían más talento atrás y por tanto un talento que empezaba a forjarse desde la propia generación primaria del juego, desde la salida. Perfecto. Algo que tiene todo el sentido del mundo porque un jugador que es más delantero tuvo que jugar uno atrás. Pero al mismo tiempo no es que cometió grandes errores, aunque sí hay que decir que tuvo 2 pérdidas que valieron la pena en cuanto a que de todas formas el equipo igual funcionó mejor. Ahora, también que Pusetto, que el primer tiempo ya había usado todo el tiempo el recurso de jugar de espaldas de pivot, tuvo muchísimas más veces en las que empezó a participar y se retrasaba aún más. O sea, evidentemente tenés menos jugadores en el medio campo, el 9 que estaba más aislado pero que a veces se retrocedía, ahora retrocede mucho más. ¿Por qué? Porque queda desocupado el espacio que estaba Fertoli antes. Ese espacio, digamos, de media punta, de jugador que está medio circulando por todos lados, o que también puede ocupar más adelante y demás. Pero el punto es, hay un jugador que antes estaba por ahí, que ahora está más atrás. Por tanto, ahora Pusetto lo ocupaba. Y Pusetto lo ocupó mucho mejor que lo ocupaba Fertoli. ¿Por qué? Porque jugaba mejor de espaldas. Cuando jugaba de espaldas, por un lado generó muchas faltas, cosa que al equipo le beneficiaba, porque al final de cuentas, si no es uno menos, tener la pelota en campo para el tiro libre es bueno. Pero también muchas veces se salía con la suya, gambeteaba, pasaba, pivoteaba, abría la cancha para Masante, abría la cancha para un lateral. Le permitía a Huracán tener un juego que antes no tenía.
porque empezó a ser un poco más vertical debido a que tenía un jugador más agresivo en la parte de la creación, como hablamos con Fertoli, pero al mismo tiempo tenía otro jugador que estaba un poco más atrás y que tenía mucha más fortaleza física para soportar esa rocosidad que estaba en el medio campo. Y que no solamente estaba sobre el medio, también estaba sobre un lado o sobre el otro. Así empezó a tener más movilidad porque cuando se retrasaba Pusetto también había otro jugador que quizás desmarcaba en velocidad al lugar donde estaba Pusetto. O sea, pequeños movimientos que fueron generando pequeños movimientos y como una especie de efecto dominó táctico se fue haciendo en la mejoría del globo. También el lado del hecho de cómo ataca el instituto. El equipo cordobés no iba a usar mucho sus mediocampistas porque no los estaba usando. Entonces, tener un jugador menos en esa defensa del centro del campo prácticamente no afectó en nada. Desde los periodistas dijeron que les parecía que Echeverría había tenido un gran partido sin su compañero de saga dentro del mediocampo y que había tenido una característica defensiva buena durante la segunda parte del partido, pero yo la verdad que no lo noté. Yo personalmente no revisé los números, pero a simple vista no pude percibir que haya tenido relevancia el partido de Echeverría o que realmente haya jugado por los dos. Eso que yo ganando todas las intervenciones, pero si tuvo intervenciones, creo que tuvieron más que ver con las imprecisiones de instituto que con jugadas en que realmente hay una virtud total del jugador. Ni en lo posicional, ni en las intercepciones, ni en las recuperaciones cuerpo a cuerpo, sentí que Echeverría se destaque puntualmente. Lo recalco porque si lo recalcó el periodista, puede ser que haya gente que se haya quedado con eso. Y yo personalmente no lo detecto. Así todo, en los comentarios si ustedes piensan o pueden darme algún dato o alguna apreciación que sea interesante, más que invitados. Ahora, yo, como ya digo, no tuvo relevancia. Pero pese a que no tuvo relevancia, no importó, porque el Instituto seguía jugando como antes. O sea, saltando líneas. Y si vos salteás líneas, lo que haces es llevar la pelota de tu defensa, donde el rival tiene la misma cantidad de jugadores que tenía antes, 3, a tu ataque. En la defensa rival, donde tu rival tiene la misma cantidad de jugadores que tenía antes. O sea, en vez de poblar o aprovechar la zona donde ahora el rival tiene menos jugadores, que es el mediocampo, donde tendrías esa ventaja y donde podrías empezar a tener muchas más libertades, por ejemplo, con un partido donde Lodico empieza a jugar mucho mejor, no, siguió jugando mucho por banda y tirando centros, cosa que era totalmente antinatural y fue un recurso que es entendible porque no estaba jugando de instituto, no tenía ningún jugador que haya por el medio. Cuando Puebla se metía por el medio, por lo general, lo único que hacía era la tocaba y volvía para atrás. La tocaba, abría la cancha. Y era jugadas que no terminaban aportando nada. Porque sí, era un buen desmarque, porque sí, tenía buenos controles y buenas aperturas, pero si vas a tirar un centro, no es lo que te conviene. Tendría que haber tenido más juego interno. Acá no es una crítica. Siempre recordemos, y esto para mí es el primer mensaje que quiero dejar en todos mis videos. Todas las jugadas tienen lógica, todas las decisiones tienen un sentido. El Instituto en su caso, yo me imagino que el sentido que tenía era tratar de llevar la pelota de un lado para el otro y de esta manera ir haciendo que se vaya desacomodando Huracán y poder generar un espacio mayor, más aún teniendo un jugador menos. Pero la realidad es que fue un juego demasiado directo por momentos y demasiado horizontal por otros, que parece contradictorio, pero es así. Cuando tenían intervenciones Cuello o Puebla, casi nunca terminaban con buenos pases hacia adelante en profundidad. Por ejemplo, para que defina Suárez o para que defina Rodríguez. En el segundo tiempo, casi nada. En cambio, cuando estaban atrás, en vez de manejar la pelota con más cuidado, la dividían rápido, permitiendo que, por ejemplo, Tobio se haga fuerte en las pelotas divididas. O sea, no hubo criterio. Y creo que en ese sentido, lo que pasó en el primer tiempo, que era un equipo que tenía falta de ideas, creo que no es un buen compañero en cuanto a lo colectivo, hasta o menos lo que vi en los partidos de las primeras fechas 1 y la fecha 3 del Instituto. Dubersalski creo que no tiene tanto talento como otros mediocampistas que tiene el Instituto. Y lo digo, no sé, muy potenciado con eso. Entonces, no había un partido con lucidez de los jugadores creativos. Y los más desequilibrantes de más adelante tampoco estaban muy inteligentes en la toma de decisiones en cuanto a este tema de los pases largos, en cuanto a este tema de abrir la cancha todo el tiempo, o de no tener cierta iniciativa de pegarla de lejos. Entonces, no había mucha cosa para aprovechar ese espacio que había. Y es como decir, ok, me expulsaron un jugador, pero es una zona en la que el rival no está aprovechando, entonces no afecta en nada. Y por otro lado, por las pequeñeces que mencionamos de la posición de Fertoni más atrás, más agresiva, del retroceso más recurrente de Pusetto, terminó beneficiando a Huracán antes que perjudicarlo. Y no es que, quiero que quede claro esto, ¿no? El partido del segundo tiempo fue una constante Huracán atacando una vez tras otra vez y un instituto que cada vez que la tenía no sabía qué hacer. No, hubo momentos en que el instituto manejó mejor la pelota, tuvo un poco más de posesión, tuvo cierta distribución de juego que fue un poco más limpia, tuvo momentos en los de que quizás Huracán ya no podía interceptar la pelota y se replegaba más, que el instituto tiraba algún centro.
Pero realmente, Bay, por ejemplo, que el primer tiempo tiró centros muy interesantes, en el segundo no tuvo tan buena capacidad para eso. Y creo que tuvo que ver con que Huracán se paró un poco más atrás y ya había más gente en el área, no había tantos espacios como había en el primer tiempo, donde sí podían hacer un juego más vertical. Entonces, dentro de cualquier punto de vista, no hubo una capacidad de aprovechamiento de esa ventaja de la gloria, que así todo, no creo que haya merecido perder del todo. Siento que sí, es mejor Huracán, y desde mi puntaje de merecimiento, le doy el punto a Huracán. No es que pienso que lo más justo es un empate. Siento de que si empataba no era descabellado. No es que Huracán haya tenido un montón de ocasiones de gol. Había metido un gol, que lo anulan por offside. Había tenido más ocasiones de gol, había tenido mejor juego, había manejado mejor la pelota. Y más aún se ve acentuado por el hecho de tener un jugador menos, ¿no? Siempre hay que pensar y no olvidar que tenga un jugador menos un equipo, eso no hace que su juego sea más meritorio. Porque si le expulsaron a un jugador es por la tontera de Alarcón que pegó 2 patadas. Eso es culpa de Huracán. Ahora, eso no quiere decir de que sea interesante analizar cómo un equipo puede de todas formas llevarse a cabo un encuentro bueno con ese jugador de menos. Y así pasó. No es que los dos jugaron igual, pero como este jugó con un jugador menos, en la balanza este jugó mejor. No, este jugó mejor pese a tener un jugador menos. Ganó más peligro y a lo último lo fue a buscar y lo encontró. Con un gol de penal, sí. Un penal que era clarísimo. Me encantó como Puceto antes de que lo vaya a revisar el árbitro, yo estaba ahí sabiendo que iba a patearlo y que iba a hacer gol. Y así fue. Y Puceto está jugando bien. El primer tiempo no me gustó y yo estaba diciendo, Puceto es medio irregular. Y al final me tapó la boca porque tuvo un segundo tiempo que me encantó. Instituto, competitivo, peleador. El primer tiempo fue inteligente. Supo jugar contra un equipo que para mí puede ser un poco mejor. Así todo. Hoy no se le dio, pero seguramente va a tener una temporada en la que todos los partidos compita y haga parejo cualquier tipo de encuentro. Huracán, guarda, puntero, 7 puntos. Veremos qué pasa. Pero hasta ahora no tiene malos resultados. Ganó Defensa y Justicia, un buen equipo. El Instituto, un buen equipo. Lástima el empate con Banfield, pero de todas formas, muy bien el globo. Y nos vemos en el próximo análisis. Si te quedaste hasta acá, suscríbete, por favor, te lo pido, que me agradecería tanto el hecho de que lo hagas porque mi sueño es poder vivir de esto y con 500 suscriptores por ahora me conformo para tener los miembros o con 1000 para poder tener el partner. Así que, sin más preámbulos, nos despedimos y vamos con el partido Independiente Vélez, que ya dentro de poco lo subo.